Tenemos en la línea telefónica a la diputada local Natalia Rivera, quien ayer en el Congreso del Estado, en sesión del Congreso del Estado, una sesión extraordinaria para aceptar la renuncia precisamente de Guadalupe Tadei, que deja la comisión de la presidencia del ISTAI. Bueno, pues hay algo raro que sucede. Y buenas tardes, Natalia Rivera. Muy buenas tardes, Tom. Con el gusto de saludarte y de saludar a toda tu audiencia y a todos. Un saludo. Muchas gracias por tomar la llamada. Natalia, ¿qué es lo que sucede con este recambio en el Congreso? Bueno, no, perdón, en el ISTAI, parece ser que los diputados, en su mayor parte de Morena y sus aliados, van a convocar, van a hacer una convocatoria para que alguien más ocupe esa presidencia del ISTAI, y tú reclamabas que debería de ser la suplente de Guadalupe Tadei, Rebeca, híjole, se me pasó el apellido, pero ahorita nos lo dirás tú. ¿Qué sucede ahí? Y estás denunciando una ilegalidad ahí. Para quien nos escucha, el ISTAI es muy importante, el Instituto de Transparencia, porque tutela dos derechos fundamentales. Uno, el derecho humano al acceso a la información. Si un ciudadano hace una pregunta en materia de transparencia y no se la contestan incompleta, ¿quién es el órgano que garantiza que efectivamente se ejerce ese derecho? Es el ISTAI. Entonces tutela este derecho de acceso a la información y tutela el derecho de protección de datos personales, que recientemente se ha vuelto uno de los grandes temas por el frecuente delito de robo de identidad. Por lo tanto, el ISTAI es muy importante. Y es muy importante su legalidad. Un poquito aclarando esto. ¿Qué sucedió el día de ayer, Aarón? Efectivamente, la licenciada Lupita Tadei presenta su renuncia. De hecho, la felicitamos por la nueva responsabilidad que asume en el INE. Y en este acuerdo nosotros votamos a favor de que ella pueda tomar esta licencia definitiva para asumir esta nueva responsabilidad. Sin embargo, hubo un punto número 2, Aarón, en el acuerdo. ¿Qué decidió el Congreso y por qué decimos que está mal? El Congreso dijo en el punto número 2, se llama a la licenciada Rebeca López Aguirre, que es la comisionada suplente de Lupita Tadei, para que asuma el cargo de comisionada presidenta interina, en tanto el Congreso lanza una nueva convocatoria para designar a un nuevo comisionado o comisionada, presidente o presidenta, que quedará de manera definitiva. ¿Por qué nosotros decimos que está mal, Ron, que es una ilegalidad y al final es un atropello? Porque nosotros tenemos comisionados suplentes. La ley establece comisionados suplentes y el año pasado que designamos a los comisionados propietarios, también designamos a los comisionados suplentes. El artículo 42 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el párrafo 4, establece la existencia de comisionados suplentes, le da vida a la existencia del comisionado suplente y además le da una tarea. Dice que existirá para efectos de una ausencia definitiva o temporal. Y luego, más aún, nosotros el 25 de febrero del año pasado, al aprobar en el acuerdo número 67 del Congreso del Estado a los comisionados propietarios, Lupita Tadei, Will y Ana Patricia Briceño, les aprobamos a cada uno sus comisionados suplentes, de tal suerte que si se presentaba una situación como la de hoy, una ausencia definitiva o temporal, pues entrara el comisionado suplente a hacer las tareas que aquí en China hace un suplente, pues. Es decir, Natalia, para detenernos un poco aquí y remarcar bien, que me parece aquí que es donde está la confusión o la interpretación de unos y de otros. Morena y sus aliados dicen que al renunciar, hacer renuncia, pues renuncia, cuenta para la presidenta de... nos quedamos sin... ¿Qué pasó? Aquí estoy.
Fíjate que bueno, ¿sí estás ahí? Sí, yo escucho perfecto. Yo creo que nos estamos escuchando por radio, chiquitín. Bueno, en redes sociales parece que sí, es que se fue el audio, pues parece ser que en radio. Pero bueno, sigamos. Entonces, ellos dicen, argumentan que la renuncia es la titular y suplente. ¿No es así? No, la suplente no renuncia, solo renuncia la titular. Suplente hay, que es esta chica, es esta abogada joven, Rebeca López Aguirre, suplente hay. Por lo tanto, en los términos del artículo 42, fracción cuarta, tendría que entrar la suplente a cubrir el periodo, que son más o menos 6 años, que le restaban a Lupita Tadei. Pero no quieren hacer eso en Morena, y sus aliados quieren nombrar a un nuevo comisionado. ¿Por qué, Aarón? Porque quieren a alguien que les sea afín a sus intereses, porque quieren tener ahí a una persona que seguramente atenderá instrucciones de algunos grupos de poder, y me parece que ellos suponen pues que esta abogada Rebeca López Aguirre no será ese cuadro. Por lo tanto, quieren quitarla y quieren poner ilegalmente a un nuevo comisionado, atropellando los derechos de quien se ganó esa posición como comisionada suplente, porque hubo una convocatoria en la que ella participó, hubo un proceso de puntajes incluso, y ella quedó en el 4º lugar con el mejor puntaje, y por esa razón, por su puntaje, por unanimidad, quedó como suplente de Lupita Tadei, por unanimidad de la Comisión de Transparencia y por unanimidad del Pleno del Congreso. Entonces esto no solo es ilegal, sino además es atropellar los derechos de alguien que bien ganó esa posición. Ok, a ver, ya hablando en términos así ya más en la realidad, fuera de lo técnico que es la legalidad, pues, ¿no? A ver, lo que he podido indagar ahí, o por lo menos las versiones que se están dando fuera de la oficialidad, es de esa desconfianza que tú hablas, es porque Rebeca López, es verdad, Rebeca López es hija de Guadalupe Aguirre, que es militante del PRI e incluso ha tenido cargos en alguna secretaría ahí dentro del partido, ¿no? Y lo otro es que pues cada vez se está resonando cada vez más la llegada de Olga Hermida Grijalva como comisionada presidenta del ISTAI. ¿Qué sabes de esto? Pues mira, en el caso de que sea hija o no, bueno, la mamá es ahorita funcionaria federal, es la delegada de Fonacot, o sea, está trabajando en el gobierno federal de la 4T desde el 2018 a la fecha. Entonces yo no entendería ahí por qué revolvemos eso con lo otro, ¿no? Y con respecto a la llegada de la licenciada Olga Hermida, nosotros hicimos un planteamiento muy preciso con respecto a la legalidad. Evidentemente viene una convocatoria, evidentemente para nosotros esa convocatoria va a carecer de legitimidad y lo que de ella derive. Yo creo que la propia licenciada Olga Hermida, con la experiencia y abogada que es, habrá de rechazar porque ella viene del gabinete del Poder Ejecutivo, exsecretaria, jefa de asesores, formó parte del listado de diputadas plurinominales. Ella misma sabe que esa cercanía puede generar conflicto de interés. Y la gran mayoría de las preguntas que se hacen en el ISTAI tienen que ver con el Poder Ejecutivo, y es razonable. El Poder Ejecutivo ejerce más del 85% del presupuesto, por lo tanto la mayoría de las preguntas tienen que ver con el Poder Ejecutivo, lo que implica que quien esté en el ISTAI no debería de tener ningún vínculo afectivo que genere ni político, ni de simpatía o filia o fobia incluso, de tal suerte que generara algún conflicto de interés. En todo caso, la carrera al interior del ISTAI, el conocimiento, la trayectoria al interior del ISTAI debería de pesar muchísimo más que cualquier otra consideración. Pero, bueno, como te digo, creemos nosotros que lo que venga en consecuencia de esto, pues carece de legitimidad.
Natalia, ¿qué va a suceder si a final de cuentas llevan a cabo esta convocatoria? Ustedes como bancada, la bancada de Movimiento Ciudadano, perdón, ¿va a impugnar la convocatoria? Mira, yo creo que aquí quien tendría que impugnar es quien ve afectado su interés, que sería la comisionada suplente a quien le atropellan sus derechos. Sin embargo, Aarón, es importante decir que no es fácil enfrentarse a un poder hegemónico tan fuerte como el que observamos en la 4T. Se requiere pues muchísimo como para enfrentar a ese poder, no es tan sencillo. Por lo tanto, yo desconozco, no he tenido ningún acercamiento ni de ninguna manera con la comisionada suplente. Desconozco si ella, quien tiene el interés legítimo, habrá de proceder de alguna manera. Como te digo, es muy duro enfrentarse al poder, es muy complejo enfrentarse al poder y regularmente enfrentarse a un poder tan absoluto puede no ser muy exitoso cuando tienen tantos elementos y tan poco equilibrio, está muy desequilibrado ese poder. Bueno, ¿algo más, Natalia, que quieras agregar? Mira, nosotros hicimos el posicionamiento con mucha claridad, fuimos los únicos, de hecho. Acción Nacional, no hubo ninguna representación de Acción Nacional, desconocemos cuál sea su postura porque no hubo ninguna representación de Acción Nacional, estuvimos solamente los de Movimiento Ciudadano haciendo la postura y bueno, esta aplanadora tan brutal que tenemos en el Congreso, pero no hubo un solo argumento. Nosotros hicimos nuestro posicionamiento y acto seguido la votación. Yo te voy a decir qué pasa. Perdón. ¿Qué fue lo último que dijiste? Es que me adelanté y te interrumpí. No hay problema. No, era básicamente eso. Okay. Que en esta aplanadora fue una aplanadora de votos, pero no fue una aplanadora de argumentos. No hubo un solo argumento a favor del acuerdo que ellos estaban votando en ese momento. Solo su fuerza de votos que les permitió sacar lo que nosotros consideramos una ilegalidad. Bien, yo te voy a decir qué sucede bajo mi racionamiento, por supuesto, con el PAN, sin tener ninguna postura, ningún posicionamiento de nada, pues la estafa legislativa, Natalia, su coordinadora, bueno, no, ya no es su coordinadora, pero ahora es la presidenta del Congreso, Alejandra López Noriega, pues está claramente inmiscuida en ese saqueo. Entonces, bueno, ahí está el garrote, por si tenías alguna duda. Es cosa mía, yo lo estoy diciendo. Bueno, pues muchísimas. Es válido cualquier comentario, pero como te digo, la verdad es que al poder se le debe acotar, al poder se le debe equilibrar para que no sucedan este tipo de atropellos que vulneran. Y si todavía vulneran más al Estado, colocando ahí a una persona con un evidente conflicto de interés, bueno, tú mismo lo sabes, ya de por sí es complejo acceder a la información pública. Sí. Sin un órgano que te lo garantice, sin un órgano garante del lado del ciudadano, se va a volver realmente imposible. Así es. Sí, y ahí sí, ya lo he dicho en otras ocasiones y en diferentes espacios, sí, todo mi reconocimiento para Guadalupe Tadei, que atendió un rezago enorme ahí que se había dejado con la anterior plantilla, que por cierto, se les había pasado muchísimo tiempo su periodo y que tenía que haber convocatoria, nunca la hubo, el Congreso estuvo en desacato en un mandato ahí que les hizo la Suprema Corte de Justicia, en fin, y creo que las cosas iban por muy buen camino, bueno, y ahí pues sentimientos encontrados, porque afortunadamente alguien con la capacidad de Guadalupe Tadei llega a la presidencia del INE, pero a la vez a uno, por ejemplo, como periodista, que su materia prima es precisamente la información y que, bueno, por lo menos yo constantemente estoy haciendo solicitudes y cuando tuve la necesidad de interponer alguna queja, la verdad que sí se notaba la diferencia de cómo bajo la presidencia de Guadalupe Tadei, y también reconocimiento también para los otros dos comisionados como Wilfredo Román y Ana Patricia Briceño. La verdad se está haciendo un buen trabajo. Espero que el que haya dejado como comisionado presidente Guadalupe Tadei, ojalá y no
no se caiga esa buena inercia que llevaba el ISSSTE. Pues muchísimas gracias, Natalia. Vamos a seguir pendiente con este tema. Hay mucho, va a dar mucho que hablar porque, bueno, si a final de cuentas viene la convocatoria, hay que estar atentos quiénes van a ser los participantes ahí. Y seguramente, como lo acabo de decir, va a dar mucho que hablar después de esta semana, ¿no? Después de Semana Santa, de las vacaciones. Vamos a estar al pendiente. Así es, muchas gracias. Muchas gracias, Aaron, por gracias. Un saludo. Bueno, vamos a una pausa comercial y regresamos en 3 minutos. Ya está lista la mesa, el debate con los regidores del Ayuntamiento de Hermosillo, Eduardo Cuña del PAN y Juan Carlos Jauregui, regidor independiente, sobre el asunto del Cárcamo, la construcción de oficinas ahí, pero a costa de perderse otro campo más otro campo deportivo. Bueno, hay cuestiones aquí encontradas. Ahorita vamos a escuchar a los regidores. No le cambie, volvemos en 3 minutos.